Así que. Buenas tardes para todos. Es un gusto compartir con ustedes esta nueva sesión del Seminario Permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. En esta ocasión tenemos la intervención del profesor César Ortiz de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y profesor de esta maestría. Nos acompaña en este momento el profesor Raúl Niño Bernal, el director del Departamento de Estética. El profesor Jaime Hernández, también profesor del departamento, y Natalie Doncel, asistente de este departamento en la producción. Quiero comentarles acerca de esta maestría. Es un nuevo programa que tiene la universidad y que se encuentra con inscripciones abiertas. Va a iniciar su primera cohorte en enero de este año, perdón, del próximo año, y quiero contarles un poco de lo que se trata. Esta maestría tiene como propósito estudiar el continuum entre lo natural y lo artificial. Aquella relación con la ciencia y la tecnología que tienen las producciones culturales, sociales, ambientales, tecnológicas que hacemos los humanos, y cómo la ciencia y la tecnología han transformado este tipo de paisajes que generamos y que producimos. La maestría se encuentra organizada en 3 ejes: el eje de los paisajes virtuales, el de los paisajes informales y el de los paisajes edificados. El sentido es un aporte de futuro de cómo impactar en las nuevas formas de conocimiento y en las maneras para producir soluciones creativas que mejoren la calidad de vida de los habitantes, que mejoren las propuestas y las formas de inserción también políticas y de cómo nos relacionamos con un mundo que está continuamente transformándose, tanto a nivel de lo que solemos llamar la naturaleza, que ya hoy día se ha convertido en una suerte de postnaturaleza transformada, dinamizada, y también lo que tiene que ver con la vida urbana, esta vida donde nos encontramos nosotros y que produce de alguna manera una suerte de nodos o de relaciones de ecosistemas artificiales que continuamente también están en un proceso dinámico y de transformación. La maestría tiene una modalidad concentrada, quiere decir que se cursa en una semana al mes, de lunes a viernes. El próximo semestre de manera remota, de lunes a jueves, y el viernes, eventualmente para quienes quieran asistir de manera presencial a la universidad, tendrá una versión combinada, es decir, algunos estudiantes en el aula y otros estudiantes en casa de manera remota, solamente para aquellos que quieran, pues quienes estén en las regiones o en otros países pueden hacerlo incluso el viernes de manera remota. En este sentido, la maestría ofrece una flexibilidad importante para todos los que se encuentran en otros lugares distintos a Bogotá, y también ofrece una posibilidad de cursado que está asignada fuertemente por lo virtual, en el sentido de que el primer año tiene clases, pero el segundo año ya se trata de la tutoría del proyecto, ya sea de investigación o del proyecto ya sea de profundización con visiones aplicadas en el mundo profesional. Cada estudiante puede escoger cuál de estas opciones y tendrá un tutor y un grupo de investigación o de profesionalización que lo acompañe. En este sentido, entonces, les invitamos a realizar sus inscripciones. Justamente mañana sábado es Expo Javeriana y durante todo el día estaremos haciendo distintas conferencias con panelistas acerca de esta maestría, de lo que son los paisajes artificiales. También será un momento oportuno para enterarse de todos los procesos administrativos y financieros que acompañan la maestría, y todo esto se realizará de forma virtual. Muchos de ustedes seguramente ya han recibido los links para acceder a todo este programa. Bien, pasando entonces a nuestra sesión de hoy, es un gusto presentar al profesor César Enrique Ortiz.
Como les decía, profesor titular de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Es doctor en planeación de la Universidad de Waterloo en Canadá, magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana, ingeniero zootecnista y magíster en zootecnia de la Universidad Rusa de la Amistad de Rusia. Sus áreas temáticas de investigación, entre ellas se encuentran las políticas y la planeación para el desarrollo rural territorial, los centros urbanos rurales, el desarrollo y la planeación municipal sostenible, la ecología política, los sistemas de gobernanza rural y los territorios hidrosociales. Es profesor de esta maestría de paisajes artificiales. La conferencia se titula Constructivismo y artificialidad en la administración de paisajes hídricos. Esto se define como el estudio y la discusión de los conceptos de constructivismo y artificialidad en el contexto de la administración y de los problemas centrales que enfrentan los paisajes hídricos. Se adopta la perspectiva crítica de la ecología política para discutir la naturaleza híbrida de las relaciones entre cultura y agua y sobre la ampliación del ciclo del agua. Se considera la dimensión biofísica, pero la discusión específicamente girará en torno al papel que juegan la política y la cultura en la configuración y perspectiva de los paisajes hídricos. Bienvenido, César, y adelante, por favor. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a Iliana, a Raúl y a Jaime por la invitación a esta presentación. Como ya mencionó Iliana, pues el tema fundamentalmente gira en torno a las relaciones entre los seres humanos y el agua y la forma en que desde el campo de la ecología política abordamos esas relaciones y abordamos además la forma en que se materializan esas relaciones. Bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Creo que no me está funcionando. Sí, vemos la presentación, César. ¿Sí, ya la ven? Sí. ¿Ya la pueden ver? Sí, señor. Okay. Si quieres, colócalo en forma de presentación. Listo, perfecto. Bien. Bueno, entonces, este tema, pues, como pueden ver, es un tema realmente reciente. Esta es una aproximación que entonces se empieza a hacer más o menos desde los 90s y buscando sobre todo interpretar las diferentes transiciones y transformaciones que nosotros los seres humanos generamos en torno al agua y de igual manera la forma en que las interpretamos. Entonces aquí les ofrezco dos ejemplos en esta diapositiva. Uno tomado de la novela del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, que pueden ver a su izquierda, y que nos refleja y nos ofrece una idea sobre el tema de hoy. Entonces en esta pieza de ese texto, pues pueden ver que ese es un paisaje hídrico, un paisaje imaginado, pero de igual manera creado por este autor y plasmado en esa novela. Y a la derecha ven una manifestación biofísica de las diferentes transformaciones que sufre un río a lo largo de su vida, y de igual manera influenciado no solamente por las intervenciones y los diferentes artefactos que nosotros los seres humanos insertamos en ese territorio, sino de igual manera por las fuerzas biofísicas que paulatinamente le van dando forma y lo van orientando. Entonces, para tratar el tema de hoy, pues vamos a revisar estos puntos. Nos vamos a concentrar primero en revisar muy brevemente los problemas con el agua, para luego revisar los conceptos de constructivismo y artificialidad, aproximarnos un poco al asunto del ciclo ampliado del agua y concentrarnos en el tema de la ecología política de los paisajes hídricos para poder entender cómo los entendemos desde ese campo, cómo los vemos, cómo los administramos. Entonces,
Este interés por los paisajes hídricos, como les decía ahora, es reciente. Tenemos muchas clases de paisajes hídricos y este interés pues ha venido en aumento y hoy ya reconocemos diferentes categorías, estructuras, formas, funciones de esos paisajes. Entonces, en el campo de la planeación específicamente, la investigación sobre este tipo de artefactos y de estructuras que nosotros creamos tanto en las ciudades como en los entornos rurales, pues solamente, estos estudios solamente van de manera muy ocasional más allá de la apariencia física, para poder cuestionar la importancia, el papel, las condiciones y las formas en que se desenvuelven las relaciones entre nosotros, los seres humanos, y el agua. Entonces, por esa razón, la presentación de hoy pues, es un llamado sobre este punto para que nos preocupemos más por estas relaciones con el agua y las empecemos a abordar de una manera más profunda. En esta diapositiva pues, pueden ver los diferentes problemas o un resumen de los diferentes problemas que ya tenemos registrados en nuestras sociedades con el agua. Entonces tenemos muchas personas que mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua, muchos ríos contaminados, ya demasiados países con problemas de escasez, más de 2.400 millones de personas carecen de saneamiento adecuado y más de 1.400 millones de personas no tienen agua potable. Entonces estos problemas pues, son dinamizados por cuatro motores, aunque hay otras fuerzas inmersas en esto. De todas maneras estos son las cuatro principales. La primera, el crecimiento económico y el consumismo, que busca sobre todo agilizar la mercantilización de los recursos naturales y la privatización de esos recursos para poder mantener el crecimiento de la economía, y a la vez tenemos otra fuerza importante que es el crecimiento poblacional, que además de ese crecimiento biológico, tenemos ahora la posibilidad de vivir más tiempo. Entonces en términos agregados pues estamos consumiendo muchos más recursos, y si a eso le agregamos unos ingresos medios que son crecientes en nuestras sociedades contemporáneas, pues eso de igual manera nos sugiere un mayor crecimiento de consumismo y sobre todo de recursos naturales. Entonces, esa creciente población también la tenemos que alimentar, y de ahí viene otra fuerza importante, y le debemos suplir energía. Entonces, esas son las cuatro fuerzas que constantemente están presionando estos problemas y generando que aparezcan nuevos problemas. La foto del centro es un ejemplo de un paisaje hídrico. Eso es Nueva Venecia, que es un pueblito palafítico que queda en la Ciénaga Grande de Santa Marta. La persona que ven ahí está llevando agua potable, agua dulce, pues probablemente no sea potable, pero es agua dulce que le lleva a las familias de ese pueblito de Nueva Venecia. Y a este artefacto que ven ahí, esa canoa pues llena de agua, pues es un invento que ellos han realizado, y por eso se le puede llamar un artefacto, para poder llevar esa agua hasta las familias que la necesitan, y se le llama bongoducto. No tienen acueducto, entonces pues le pusieron ese nombre interesante. Bueno, algunos antecedentes históricos aquí más cercanos en Bogotá nos ayudan a ver con claridad estos problemas. Entonces aquí les ofrezco unas imágenes del río San Francisco, del cual tomábamos el agua cuando Bogotá construyó sus primeros acueductos en la ciudad y empezó a montar sus primeras plantas de energía eléctrica. Posteriormente ya el crecimiento de la población no permitió seguir utilizando esta fuente de agua. La contaminamos, la deterioramos, como se ven en las fotos que están a su derecha, y posteriormente la canalizamos y la ocultamos para que no la viéramos. Entonces, en las primeras fotos de arriba ven además cómo las diferentes casas y edificios pues le dan la espalda al río. Las puertas principales estaban hacia el otro extremo, porque siempre se consideraba estos entornos como los depósitos de basura y sitios o polígonos relacionados con problemas difíciles de resolver. Más recientemente, y es la foto de abajo a la derecha, pues que si ustedes han ido a visitar recientemente el eje ambiental que está allá, pues se puede ver esa imagen. Rescatamos esa idea del río San Francisco, pero ya con otro propósito diferente, que es precisamente el de estimular el crecimiento de la ciudad y, de nuevo, el consumismo de recursos naturales. Entonces, este asunto de los problemas del agua pues son
datan de muchísimo tiempo atrás, pero en Colombia tal vez podemos encontrar un punto en el cual esos retos relacionados con el agua se intensifican fuertemente, y es la época de los años 50, cuando se consolida el capitalismo agrario en Colombia y empiezan a prosperar las primeras plantaciones de azúcar y café. En los años 40, para poder responder a esos retos, entonces se construye una de las primeras hidroeléctricas en el país, que es la hidroeléctrica del río El Palo, cerca de Cali. Y en ese mismo valle, muy curiosamente, pues tuvimos un primer experimento que se llamó el Plan Lilienthal, y que buscaba convertir a la Corporación de Desarrollo del Valle del Río Cauca en un modelo similar al que se tenía en el Valle del Río Mississippi, que se llamaba el Tennessee Valley Authority. Entonces, sí, es precisamente esa imagen que les mostraba al comienzo. Entonces, aquí con este plan Lilienthal se hacía un énfasis en la generación de energía y en la adecuación de tierras. Entonces, como ven, años 40 y 50, pues todos estos problemas relacionados con el agua y el uso y la intensificación del uso con el agua, pues se dispara. Hoy ya tenemos cerca del 68%, casi el 70% de la población colombiana concentrada en las ciudades, y en consecuencia pues tenemos una relación entre el agua, la infraestructura y los seres humanos cada vez más intensa, cada vez más orientada a consolidar esfuerzos que permitan simplificar y controlar los ecosistemas para poder viabilizar el crecimiento. Entonces, estos elementos pues los podemos empezar a estudiar desde estos dos conceptos, del concepto de constructivismo y desde el concepto de artificialidad. Usualmente estos conceptos nos dan un poco de brega y hay cierta confusión en la literatura sobre su manejo y su administración. Entonces, por esa razón es importante aclararlos un poco para comenzar. Primero que todo, el constructivismo es una teoría, y es una teoría sobre el conocimiento y el aprendizaje, que busca explicar qué significa y cómo llegamos a conocer. Entonces, estas explicaciones son construidas por nosotros, son elaboradas por nosotros, y están orientadas a crear sentido en comunidades de discursos culturales y sociales. Entonces, por ejemplo, para Piaget, en el campo de la educación, pues el conocimiento no puede ser claramente y mecánicamente transmitido a los oyentes, a los receptores, y tampoco puede tener el propósito de sacarle fotos a la realidad, sino que allí, en esas personas que son el objeto al cual dirigimos ese conocimiento, pues hay todo un mundo que recibe, y todo un modelo mental que recibe esa información, y de acuerdo a las particularidades que tiene esa persona o ese individuo, pues va a tener una interpretación independiente. Entonces, el asunto de la transmisión de la información y del conocimiento, fíjense que lo estamos enfrentando en este momento, en esta conversación, porque yo les estoy enviando datos, imágenes, interpretaciones que ustedes van a recibir y van a procesar de acuerdo a su experiencia, a su cultura, a su nivel de educación, y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, el constructivismo pues nos sugiere que el aprendizaje es un proceso que autorregula cada individuo, y de allí podemos entonces adoptar tres elementos que nos van a ser útiles. Primero, siempre vamos a tener una tensión entre los modelos mentales individuales y colectivos sobre la naturaleza y las nuevas perspectivas que nosotros llevamos, los planificadores y arquitectos, ingenieros, a estos entornos. El segundo es la elaboración de nuevas representaciones y modelos de la realidad, que los elaboramos basados en herramientas y siempre con la presencia de símbolos culturales. Y el tercero es la negociación de esos sentidos y de esas interpretaciones que le damos al conocimiento en el marco de lo que hacemos, de lo que promovemos y de lo que discutimos en un campo disciplinar particular. Entonces, para sintetizar, en esta imagen pueden ver de qué se trata el constructivismo. Entonces, aquí realmente encontramos muchísimas posiciones sobre este tema del constructivismo, y en consecuencia podemos sugerir la existencia de un continuum, ni siquiera de grupos específicos, sino de un continuum que va desde una comprensión del conocimiento completamente influenciado por la naturaleza, hasta el otro extremo, que es un extremo en el que se nos sugiere que la naturaleza no existe
y que somos los humanos sus creadores. Entonces el primer punto de partida, que es esa influencia completa de la naturaleza en lo que hacemos, se le llama el determinismo ecológico. Y el otro extremo que afirma que la naturaleza no existe, se le denomina el constructivismo radical. Entonces, a partir de esas tendencias en el constructivismo, pues surgen dos vertientes concretas. Una es la construcción sociopolítica del conocimiento, que es por donde avanzamos la mayoría de los ecologistas políticos, y una creación individual del conocimiento. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, identificar en ese continuo cuáles autores importantes forman parte de estas discusiones y en dónde están. Entonces, por ejemplo, si recordamos a Karl Popper, él estaría un poco más cercano al determinismo ecológico, pero con una instrucción muy clara y con un mensaje muy claro en términos de la influencia de la naturaleza. Bien, ahora el asunto de la artificialidad es también muy interesante, pero de allí, al igual que del anterior, solamente vamos a tomar el vínculo con la construcción de artefactos. Entonces, cuando nosotros definimos algo como un artefacto, pues no nos interesa su materialidad o su configuración física, sino cómo funciona, y ni tampoco cómo funciona, es decir, no nos interesa ni esa configuración física ni el mecanismo interno de funcionamiento. Nos interesa el origen humano de los artefactos, las historias que nos dicen y que nos refieren de qué manera, quién y cuándo fue construido ese artefacto y con cuál propósito. Entonces, tomando estos elementos, cuando hablamos de artificialidad, pues podemos encontrar tres sentidos básicos. El primero es un término colectivo para todo lo que existe aparte de lo artificial o lo opuesto a lo natural. El segundo, todo lo que existe en el universo espacio-temporal que evoluciona. Y el tercero, lo que es esencial en una cosa, lo que es intrínseco o inmanente a una cosa dada o a un fenómeno dado. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier objeto, proceso, artefacto, máquina, estructura que busca reproducir ese proceso preexistente mediante diferentes materiales y procedimientos, pues lo llamamos un proceso o un mecanismo artificial. En ese proceso de reproducción que se menciona, ¿qué entendemos por reproducción? Entonces allí entendemos la producción mimética, un holograma del desempeño de un artefacto o ejemplar natural, basado en una representación que compartimos de ese elemento y desde una perspectiva específica de quien lo observa. Entonces aquí tenemos tres condiciones que definen lo artificial. Primero, una condición necesaria, que es el objeto mismo, el proceso o el artefacto que debemos elaborar o construir y que debe ser preparado por nosotros. Ese proceso debe ser conducido por el hombre. Entonces, para poder decir que es artificial, tenemos que cumplir con esa condición. La segunda condición que debemos cumplir es que el objeto o proceso pues tiene que ser inspirado por uno natural, una mímesis de ese u holograma de ese elemento natural. Y el tercero, un poco más difícil, que es el objeto o proceso que se debe construir con materiales y procedimientos diferentes a los adoptados por la naturaleza. Entonces, como vamos a ver, ahí tenemos una tensión interesante, porque en estos paisajes artificiales, pues usamos los dos, usamos elementos diferentes a los adoptados por la naturaleza y también usamos recursos naturales. Entonces, en resumen, estos dos elementos, el constructivismo y la artificialidad, pues son dos aproximaciones que generan paisajes hídricos. De acuerdo a cómo los entendamos y cómo los promovamos, pues van a generar paisajes hídricos diferenciados, influidos por esos modelos mentales que tenemos sobre la realidad y sobre la naturaleza. Entonces, como pueden ver, estas perspectivas sobre el constructivismo y la artificialidad pues reflejan ese contraste entre lo que se transmite, lo que se percibe y se interpreta debido a esos modelos mentales que nosotros tenemos influenciados por orígenes, cultura, conocimiento, mitos y así sucesivamente. Entonces la naturaleza o sociedad pues siempre la debemos ver en coevolución, no independiente una de la otra, sino en un proceso conjunto de transformación, un proceso simultáneo de transformación.
Entonces, en el campo de la ecología política abordamos esa discusión y es a partir de ahí entonces que vamos a pensar en los paisajes hídricos. Bueno, entonces un primer hito que se debe mencionar para poder hablar de paisajes hídricos, pues es el ciclo del agua. Entonces, esta imagen que ven aquí a la izquierda es el ciclo hidrológico que propuso Horton en 1931. Y se adoptó constantemente en la sociedad hasta, como les decía ahora, hasta comienzos de este siglo, y efectivamente además se administra a través de lo que se llama el manejo integrado del recurso hídrico. Entonces, desde los 90, 2000 para acá, pues empieza a criticar fuertemente esa perspectiva que se centra exclusivamente en el ciclo hidrológico por diferentes razones que pueden ver a la derecha, como respuestas a intereses particulares, caracterización del ciclo hidrológico como si fuera igual en todas partes del planeta y como si fuera algo completamente ordenado. Entonces, como vamos a ver, no es así. Y diferentes dificultades para su aplicación en procesos de toma de decisiones y sobre todo de políticas públicas concretas. Entonces, esta crítica al ciclo hidrosocial permitió que se empezara a considerar lo que hoy entendemos como el ciclo ampliado del agua o el ciclo hidrosocial. Entonces, en este giro que toma el análisis del agua para involucrar a la sociedad en su participación de una manera más clara, pues podemos ver unas ideas sobre el paisaje hídrico que son muy cercanas a la idea de hibridación, de los híbridos en consecuencia entre la sociedad y el agua. Entonces, esto es lo que les estoy contando en estas imágenes. El ciclo tradicional, el clásico propuesto por Horton, pues nos mostraba esta primera imagen de un ciclo del agua idealizado, homogenizado, casi que perfecto, que no tiene problemas. Y a la derecha ya vemos una imagen de un ciclo ampliado del agua. Entonces allí ya podemos ver de qué manera la sociedad pues influencia ese ciclo hídrico, lo transforma profundamente, encuentra nuevos usos del agua, involucra nuevas tecnologías, nuevos artefactos para intentar controlarlo, expandirlo, domarlo, controlarlo y así sucesivamente. Entonces, esa discusión sobre el ciclo ampliado del agua pues nos ha permitido que empecemos a pensar en un nuevo paradigma, en un paradigma que integre las dos dimensiones, la dimensión biofísica del agua y la dimensión social. Entonces, ¿qué discutimos en este campo? La forma en que el agua fluye a través de escalas espaciotemporales, pero influenciada por instituciones que administramos los seres humanos, por nuestras prácticas y por nuestros discursos que determinan diferentes formas de control, administración y toma de decisiones respecto del agua. De igual manera, empezamos a ver que la polución, la regulación de los ríos, las implicaciones del cambio climático y otros fenómenos, pues no son gratuitos, sino que reflejan precisamente la influencia de nosotros los seres humanos en ese espacio biofísico que antes se entendía como separado. El otro elemento importante es una creciente integración, entonces, que surge de estos elementos para poder mejorar el conocimiento sobre el agua y la sociedad, es la integración de estos procesos hidrológicos, ecológicos y sociales, y un reconocimiento del papel transformador del agua y como vínculo socioecológico en el territorio. Entonces, de esa manera nosotros, los seres humanos, estamos influenciando constantemente esa dimensión biofísica del agua, pero al hacerlo también nos estamos transformando y afectando a nosotros mismos. Entonces, de allí parte la necesidad de integrar otros campos de conocimiento para avanzar en la construcción de este nuevo paradigma. Y ya tenemos algunos resultados concretos, algunas tendencias muy interesantes en este campo que las pueden ver a la derecha. Entonces, ya no vemos el ciclo del agua como lo veíamos antes, ahora lo estudiamos como un ciclo ampliado del agua, y a eso le llamamos la sociohidrología. Ya no entendemos o no es tan aceptable seguir pensando en que el agua hay que controlarla, dominarla, domarla, sino que empezamos a pensar en sistemas de gobernanza del agua, en donde diferentes actores sociales pues participan en su orientación. El otro elemento interesante es que ya la crítica al manejo integrado del agua pues está dando paso al análisis de territorios hidrosociales.
y ya no pensamos solamente en usos del agua, sino en sistemas socioecológicos hídricos o híbridos relacionales entre agua y sociedad. Y finalmente el que es nuestro tema de hoy, que es dejar de pensar en que el agua simplemente tenemos que administrarla y buscar de dónde surge para poderla usar, sino empezar a pensar cómo estos paisajes hídricos pues influencian esos procesos de conocimiento y de administración de ese recurso. Bueno, entonces ahora simplemente necesitamos un par de elementos del paisaje. Entonces aquí voy a ser muy breve en este tema del paisaje, solamente para recordar algunos elementos, y eso además nos ayuda con lo anterior a definir qué es entonces un paisaje hídrico. Entonces, pues etimológicamente el paisaje en español viene de la palabra campo o conjunto de campos en donde se crea un entorno particular. Entonces, esta definición pues tiene muchos significados que van desde entorno hasta medio ambiente y los asumimos como sistemas integrales que resultan de la combinación de geomorfología, clima, ecosistemas, pueblos de personas, comunidades de plantas y animales, por supuesto el agua y otros recursos naturales, y también de la influencia que podemos generar desde el punto de vista de nuestra especie y también desde el punto de vista de los procesos biogeoquímicos. Entonces, este concepto nos sugiere la vista de un territorio desde un punto específico. Entonces, incluye la percepción para poderlo hacer y se refiere también a su estructura para poderlo analizar. Entonces, desde la ecología política, lo entendemos como confluencias de relaciones, incluyendo aquellas con nuestra especie, es decir, las relaciones funcionales entre los elementos que lo componen. Entonces, el paisaje también puede ser una herramienta científica y efectivamente lo es, y funciona de esa manera en muchas disciplinas. En mi campo, en la planificación ambiental, pues la ecología del paisaje, los usos del suelo, la clasificación geográfica de los paisajes naturales y culturales, pues son ejemplos de la forma en que utilizamos el paisaje como herramienta interpretativa. Entonces, en general, los paisajes son espacios únicos, son irrepetibles, son diferenciados y se identifican sobre la base de nuestros intereses, los definimos nosotros, son construidos en consecuencia, son modelados y homogenizados intencionalmente con la ayuda de la definición de estos criterios científicos. Más recientemente, pues estamos, como ya les mencionaba, abordando una aproximación interdisciplinar y buscando que estos paisajes se conviertan en un concepto holístico, que permita unificar objetos físicos, representaciones mentales, sobre la base de la interfaz entre cultura y naturaleza. Esta definición de Santos es muy bonita, me gusta mucho porque nos resume bastante esa idea de paisaje, y él la define como todo aquello que vemos, lo que nuestra vista alcanza a apreciar, pero a partir del modelo mental que cada persona o cada individuo o grupo social posee. Entonces el paisaje pues es una categoría analítica del espacio y del territorio vinculada a las relaciones entre hombre y naturaleza. En general son la imagen externa de los procesos socioespaciales que tienen lugar en el territorio, le aporta al territorio la visibilidad de su construcción sociocultural y finalmente la evolución económica y social de nuestra sociedad pues demanda nuevos espacios, nuevas construcciones, nuevos artefactos, nuevos paisajes. Entonces, estos elementos son los que nos permiten pasar a concretar qué es un paisaje hídrico. Entonces, en un paisaje hídrico integramos estos aspectos físicos y materiales con los problemas del agua. Entonces, aquí estamos pensando en comprender mejor por qué el agua se contamina, qué son las aguas hervidas, qué son aguas retenidas, qué es agua trasvasada entre cuencas y así sucesivamente. Entonces, a partir de la palabra paisaje, pues un paisaje hídrico es la parte del espacio en donde el recurso hídrico es visible o está presente de alguna manera, esté afectada o no por los problemas generados por la sociedad. Entonces, esta categoría de paisaje también significa mucho más que la simple designación de los elementos visibles de un paisaje. Entonces, en los paisajes hídricos, el acceso al agua de buena calidad y en cantidades suficientes pues se entiende como social y políticamente determinado.
o influenciado. Entonces, en ese proceso, pues las redes sociales y las redes físicas juegan un papel muy importante para poder garantizar ese acceso a cantidades y calidades precisas de ese recurso natural. Entonces, este asunto del paisaje hídrico pues ha sido adoptado muy rápidamente en diferentes campos y ya encontramos, como les contaba ahora, diferentes orientaciones. En el campo de la ecología específicamente, las preguntas que administramos y que exploramos son preguntas como estas. ¿Cómo se accede o niega el acceso al agua? ¿Cómo se mercantiliza el agua si este es un bien público? Entonces, ¿cómo se regula el agua? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en el campo de la seguridad hídrica? Entonces, la noción de paisajes hídricos también se usa para analizar construcciones, sentidos y además emociones relacionadas con el agua. Ahora, el paisaje hídrico y la exploración de aspectos como la producción de la naturaleza y la producción del espacio son discusiones muy cercanas. Entonces, cuando hablamos de producción de naturaleza o del espacio, nos estamos refiriendo a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, que se basan en la actualidad en el trabajo, en la venta y comercio de la mano de obra y en el proceso de producción de mercancías, es decir, en las relaciones sociales capitalistas. Entonces, por esa razón, las preguntas que se refieren en el campo de la ecología política, pues se refieren a cómo se produce la naturaleza y el espacio, cómo se producen en consecuencia los paisajes hídricos y quién controla ese proceso de producción. Entonces necesitamos un poquito de información adicional sobre qué es esto de la producción de la naturaleza y qué es esto de la producción del espacio. Bueno, cuando hablamos de que el paisaje hídrico como espacio físico es construido o producido, pues estamos hablando de un espacio concreto, de un espacio material, pero también de un espacio social, como ya aclaramos. Es decir, es un espacio producido o generado a través del intercambio de materia y energía entre nuestra especie y la naturaleza. Entonces aquí tendremos elementos no materiales, como prácticas ideológicas y culturales o construcciones discursivas que participan en esa interacción e influencian y justifican esa necesidad de insertar nuevos artefactos en los territorios para regular el agua y mecanismos para poder crear nuevos paisajes hídricos o transformar los precedentes. Entonces el resultado de ese intercambio material e inmaterial entre humanos y el agua pues es esa coproducción del espacio e inserción de esos espacios construidos en los paisajes hídricos, en la práctica cotidiana y en las negociaciones entre los actores. Ahora, cuando hablamos de que el paisaje hídrico también es un producto de una naturaleza producida, entonces estamos hablando de lo que Lefebvre denominaba una segunda naturaleza, es decir, lugares artificiales que han recibido o han sido imbuidos de atributos naturales para poder, la mímesis que mencionábamos ahora, para poder generar la percepción de ser naturales y para que las personas los disfruten, pero también se acostumbren a ellos y los dejen de reconocer como artificios o elementos socialmente producidos y administrados. Entonces, estos elementos nos ayudan también a entender de una mejor manera cómo el paisaje hídrico lo podemos entender como un espacio social. Entonces, cuando pensamos en el paisaje hídrico como un espacio producido a partir de la mímesis de la naturaleza, pues también estamos pensando en que somos nosotros los seres humanos que hacemos esto y en consecuencia creamos espacios sociales. Entonces, estos espacios sociales se caracterizan por su diferenciación, primero que todo. Segundo, no todos los imaginarios que nosotros proponemos se materializan. Y eso dependerá de las dinámicas de poder económico y político en ese espacio concreto. Y de igual manera, no todos los valores representados en los actores son considerados. Entonces aquí tendremos conflictos sobre la forma en la forma específica que debe adoptar ese paisaje hidrosocial, puesto que lo que está en juego son percepciones, intereses políticos y económicos, tecnología y así sucesivamente. Entonces el reflejo en el paisaje construido de la influencia de algunos actores más que la de otros, en virtud de ese poder político y económico, es el resultado que vamos a observar en un paisaje hídrico. Entonces el paisaje hídrico lo podemos entender de igual manera y desde estos puntos de vista como un entorno político.
Entonces el paisaje hídrico, además, si lo entendemos como esas confluencias de materia y energía entre sociedad y naturaleza, pues también lo podemos entender como un sistema socioecológico. Más recientemente estos paisajes hídricos se exploran entonces como sistemas sociohidráulicos, construidos a partir de elementos sociales, ingenieriles y de recursos naturales. Entonces ya no es aceptable esa separación artificial entre lo social y lo natural, sino que lo que debemos buscar es la comprensión de un sistema integrado entre sociedad y el agua, entre la sociedad y el agua como elemento de la naturaleza, para entonces generar un mecanismo de relacionamiento interno viabilizado por diferentes conjuntos institucionales diversos y los problemas que emergen de esa estructura. En síntesis, entonces todos estos elementos nos permiten concretar esta imagen en la cual podemos ver diferentes prácticas de interacción entre las dimensiones que conforman un paisaje hídrico, lo material, lo social y lo natural, dinámicas de conflicto y cooperación entre diferentes actores que participan en este proceso de interacción, la influencia de las narrativas que nosotros los seres humanos creamos en la práctica que influencian esas relaciones entre el agua y la sociedad, la incorporación del conocimiento en narrativas amplias, entonces ese conocimiento que contrastamos con la realidad, pues también lo recreamos en estas narrativas populares y científicas, como el ejemplo que veíamos al comienzo, y estas narrativas nuevamente pues van a influenciar esas relaciones que observamos. Los actores, por supuesto, siempre serán diferentes en términos, los actores que participan en estos paisajes hidrosociales, siempre serán diferentes en términos de los niveles de conocimiento y de poder político y económico que usufructúan. Bueno, entonces esta definición de paisajes hídricos entonces nos permite sugerir algunos ejemplos. Aquí no pretendo hacer una tipología porque eso nos demandaría más elementos y un poco más de tiempo seguramente. Entonces aquí solamente les voy a ofrecer 5 ejemplos de paisajes hídricos. Entonces el primero lo podemos llamar paisajes hídricos domados o controlados, en donde lo que observamos es un esfuerzo de la sociedad para poder controlar esas fuerzas naturales y a la vez transformar el espacio. Entonces aquí se refleja como la idea, la forma y el papel de esa segunda naturaleza que nos hablaba Lefebvre, en un entorno urbano o rural, se produce socialmente. Entonces aquí lo que podemos observar son lugares que pueden ser nuevos o lugares que han sido transformados para poder responder a demandas concretas de la sociedad, tales como la necesidad de controlar la naturaleza, y si se quiere desinfectarla para que la podamos disfrutar sin que nos duela, ¿cierto? Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo de ese tipo. Además estos paisajes pues, nos ayudan a limpiar, entre comillas, la imagen de la ciudad y de esos lugares más afectados por la polución o el declive, la eliminación de formas de uso de suelo informal o producidas por la marginalidad, la optimización de la rentabilidad económica, el límite necesario a los riesgos del comportamiento de las personas y así sucesivamente. Entonces estos paisajes controlados o domados pues son muy diversos y aquí pueden ver ejemplos de esos paisajes. A la izquierda ese es el Parque del Agua en Bucaramanga, que permitió recuperar un área que se encuentra en el sector oriental de la ciudad, justamente en la entrada de la carretera que viene de Cúcuta hacia Bucaramanga y que era un sector con muchas dificultades, muchos problemas, y este parque pues ayudó fuertemente a ese proceso de recuperación. En el centro ven un parque en Seúl, Corea, no sé cómo pronunciarlo, ahí puse el nombre, y es un parque lineal, supremamente interesante. Ese río que ven ahí no existe, es completamente construido, es una área que se crea con todos los elementos necesarios para garantizar el confort de las personas. Entonces, como se pueden imaginar, hay un mobiliario particular, una iluminación particular, todo es plano, usted nunca se va a tropezar, inclusive las piedras que hay en el medio de ese río para poderlo atravesar, pues en una forma particular para que las personas no se deslicen y así sucesivamente.
Y arriba a la derecha, pues la imagen que ya les había mostrado del eje ambiental de la avenida Jiménez. Entonces estos son ejemplos de cómo domamos o intentamos controlar el paisaje. El segundo ejemplo lo podemos llamar paisajes hídricos aumentados. Entonces esto busca ampliar esa percepción que tenemos de la naturaleza hacia el interior del paisaje urbano o del paisaje rural mediante la implementación de artefactos cada vez más complejos y a la vez incrementar la capacidad de captura de los servicios hídricos que nos provee la naturaleza. Entonces aquí hay de nuevo algunos ejemplos de esa intención de aumentar el paisaje. A la izquierda ven lo que se considera el parque temático del agua más grande del mundo, están en Berlín, y pues allí es donde pueden ver esa mímesis de un ecosistema tropical. Inclusive a la derecha de la foto, perdón, a la izquierda de la foto ven una isla artificial. Estamos hablando de una ciudad, ¿no? Entonces este artefacto pues permite recrear una isla artificial con un entorno tropical, pero es un entorno tropical donde no hay insectos, no hay zancudos, no hay serpientes, usted está completamente seguro, no se debe preocupar de nada, y en consecuencia eso es lo que yo llamo un paisaje hídrico completamente sanitizado. En la parte de abajo a la derecha ven una playa, están jugando voleibol, pero eso es aquí en el centro de Bogotá. Entonces es la playa de voleibol playa para jugar en el Parque El Campín. Entonces imagínense, ya creamos islas, creamos playas, creamos diferentes artefactos de este tipo para poder aumentar esa percepción de servicios prestados por la naturaleza. Y en la parte de arriba ven una foto en el Bajo Cauca, cercano a la ciudad de Caucasia, y allí pueden ver esas estructuras circulares. Bueno, primero, este no es un entorno en donde tengamos problema de escasez de agua. Entonces, las estructuras circulares que ven ahí son un artefacto muy reciente, es un elemento tecnológico muy avanzado para poder incrementar la eficiencia del riego para la producción de carne en ese entorno. Bueno, y aquí tienen otros dos ejemplos de cómo aumentamos el paisaje. Entonces, a la izquierda es la represa de Hidroituango. Entonces, la necesitamos en este momento porque necesitamos estabilizar la provisión de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado. Entonces, es una obra bastante polémica que se está construyendo en este momento y que busca entonces expandir esa capacidad de generación de energía eléctrica. Y a la derecha ven el embalse de Betania. Este es un poquito más viejo, es por allá de los 80 más o menos, entonces finales de los 80 tal vez. Entonces aquí ven, aquí también existe una central hidroeléctrica que es la de Betania, pero al construir estas represas, y recuerden el concepto anterior, pues estamos construyendo nuevos espacios. Entonces al crear la represa, la obra en sí misma de infraestructura, pues generamos este embalse de agua y generamos en consecuencia un espacio nuevo, completamente diferente al anterior. Lo que ven ahí es la utilización de ese nuevo espacio a través de nuevas formas de uso del agua, que en este caso es producción de carne de pescado para exportación, con unos artefactos tecnológicos supremamente avanzados y muy, muy intensivos. Bueno, el tercer ejemplo de paisajes hídricos los podemos llamar paisajes hídricos reposicionados o recuperados. Entonces eso sucede porque muchos cuerpos de agua los ocultamos, los desviamos, los canalizamos, los metemos en tuberías bajo la red vial y así sucesivamente. Algunas áreas urbanas cercanas a cuerpos de agua pues son cerradas al acceso al público por la forma en que se asocian con la industria, con los impactos de la industria, y puede ser también por los efectos del declive urbano. Entonces se intentan recuperar y reintroducir en el ámbito urbano, pero completamente transformados, con nuevas formas entonces y con nuevas funciones. Esas áreas requieren de un proceso de reintegración desde el punto de vista espacial, funcional y conceptual. Entonces eso ocurre de acuerdo tanto con la estructura y función del ámbito urbano como de los intereses de los actores que participan en la construcción de esos espacios. Aquí tienen dos ejemplos muy recientes. El de la izquierda es un parque lineal en Girón, que forma parte pues está muy cerca de Bucaramanga, se me olvida en este momento si está dentro del área metropolitana, me parece que sí.
está sobre el Río de Oro, que era de igual manera un área muy deprimida, con muchos problemas de marginalidad y con una población bastante afectada por la pobreza. Entonces todavía se ven algunos remanentes en el lado izquierdo de la fotografía. Entonces estas obras pues tienen esa orientación. Y a la derecha pues ven el malecón de Buenaventura, que está en proceso de construcción y que busca pues rescatar esa área que tenía muchísimos problemas, pero también con un sacrificio importante, porque al construir o reconstruir más bien este malecón que ya existía, pues ignoramos los manglares que eran el entorno natural anterior, y que pueden ver a la derecha, un pequeño remanente a la derecha de la fotografía. Bien, el cuarto ejemplo pues los podemos llamar paisajes hídricos contaminados. Entonces estos usualmente son producto de sistemas de gobernanza que influencian una trayectoria negativa en sistemas sociohídricos específicos, debido a tres aspectos en concreto. Primero, los sistemas de gobernanza crean relaciones sociales de poder y un espacio social. Segundo, los sistemas de gobernanza deciden cuál tipo de conocimiento, cuáles valores, cuáles valores culturales, cuáles imaginarios, cuáles modelos mentales en general son aceptables para formular esos objetivos de política pública. Entonces, por ejemplo, el imaginario del desarrollo es un motor muy importante de este tipo de paisajes. O el ideal de la modernidad también de manera indirecta está impulsando este tipo de paisajes. Pero los sistemas de gobernanza legitiman algunas prácticas y sancionan otras, aceptan algunas, prohíben otras. Entonces aquí los pueden ver. El de abajo a la izquierda se llama La Bocana, que está muy cerca del malecón de Buenaventura. Entonces aquí pueden ver la contradicción complementaria con ese malecón. No solamente acabamos con el entorno de manglar, sino que además no controlamos la producción de basuras de ese municipio, y realmente pues el malecón no sirve de mucho si tenemos este problema tan grave de contaminación. Arriba a la derecha el río Tunjuelo, aquí en Bogotá, y con todos los problemas que tiene en la actualidad. Y abajo a la derecha, esta es minería de oro ilegal en campo abierto en el Bajo Cauca. Entonces, como pueden ver, estos son ejemplos de eso que sugerimos como problemas contaminados, paisajes contaminados, perdón. Y el quinto ejemplo los podemos llamar paisajes hídricos ocultos. Bueno, paisajes hídricos que no vemos necesariamente, pero que aceptamos y promovemos a través del consumismo. Entonces, la idea de la huella hídrica nos ayuda a comprender esos paisajes y a identificarlos. Entonces, para que tengan una idea, si ustedes tienen puesta una camiseta de algodón, pues alguien consumió 2.400 litros de agua para producirla. Bien, pues cada producto que nosotros consumimos tiene agua oculta, tiene agua que fue necesario extraer, transformar, utilizar y desechar para poder producir ese elemento concreto. Entonces aquí tienen un ejemplo de esos paisajes hídricos. A la foto pues el producto que ustedes compran en el supermercado. Muy interesante que vean o que noten la forma en que nos lo ofrecen y el imaginario que se plantea que existe detrás de ese producto. Entonces ahí pueden ver que la marca pues sugiere que el producto viene de una granja campesina con unos pollitos muy bonitos y con donde todo está verde y todo está bien, y es además un empaque azul. Pero a la derecha ven la realidad. Entonces ese producto surgió de ese espacio territorial concreto. Entonces esas estructuras que ven allí, esos artefactos que ven allí, son creados para poder producir ese producto particular. Eso que ven ahí está en el municipio de Fomeque, en las faldas del páramo de Chingaza, y es parte del valle del Río Blanco. Bien, entonces estos ejemplos y estos elementos conceptuales que revisamos hoy nos permiten plantear tres observaciones para cerrar la presentación. Entonces, primero, tenemos diferentes formas, objetivos, artefactos, políticas e intereses para podernos relacionar con el agua. Y desde esa perspectiva, pues los paisajes hídricos nos ayudan a comprender esas relaciones con el agua, nos ayudan a observar cómo se construyen y emergen esos paisajes.
la forma en que cambian constantemente o cómo las hacemos cambiar, y que no existen de manera independiente de la naturaleza, porque a pesar de que sean artificiales, pues allí tendremos la necesidad de utilizar los recursos naturales para su construcción y administración. Segundo, hoy, en la presentación de hoy, pues resaltamos la dimensión política de estos paisajes, que le sugiere a la planeación, al campo de la planeación, un mayor énfasis en la consideración de las fuentes de recursos naturales como el agua, por la construcción de estos paisajes. El paisaje precedente, la historia de estos lugares, las formas híbridas o paisajes hidrosociales, y las formas en que el agua permea las relaciones sociales durante este proceso de imaginación, diseño, implementación y cambio. Y finalmente, el reconocimiento de las dimensiones social y política del agua pues, nos posibilitan clarificar su vínculo como elemento estructurador y transformador del territorio y de la sociedad, y las propiedades socioecológicas de las estructuras creadas para su provisión y para su administración. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Espero que estos conceptos pues hayan sido lo suficientemente claros y los ejemplos de los paisajes hídricos pues les hayan permitido acercarse con claridad a lo que son, a la forma en que los administramos y de qué manera entonces estos conceptos de constructivismo y artificialidad están detrás todo el tiempo de estos tipos de paisajes. Entonces, los invito a que discutamos esto un poco y a partir de esta definición que les ofrezco aquí. Entonces, los sistemas o ambientes artificiales como estos paisajes hidrosociales que vimos hoy, pues no tienen a priori nada de antinatural. Entonces, los sistemas artificiales son resultados históricos, específicos, de procesos socioambientales. Bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes? Pues, me gustaría oír sus opiniones. Vale todo, ¿no? Entonces, opiniones, preguntas, críticas, en fin. Bueno. Muchas gracias, César. Muy interesante tu presentación. Ciertamente tenemos varias preguntas. Partiremos seguramente de esta última diapositiva donde nos planteas una reflexión bastante interesante que sin duda reta, desafía visiones tradicionales, un poco excluyentes de lo artificial. Invito en este momento a los asistentes a la sesión a escribir sus preguntas en el chat para poder transmitirlas a los demás moderadores. Ya tenemos algunas, vamos a comenzar por allí. Entonces, Raúl Niño, el director del Departamento de Estética, va a hacerlas al conferencista. Adelante. Gracias, Ileana. César, muchas gracias, muy interesante las reflexiones. Respecto a la última diapositiva que tú colocas sobre qué reflexionar y qué opinamos de todo esto, a mí me parece muy interesante el concepto de los paisajes hídricos porque indiscutiblemente colocan una propuesta social y política para que entendamos cómo puede ser ese asunto, pues ahora que a futuro necesitamos emprender cambios casi que radicales. Uno de ellos tiene que ser indiscutiblemente el campo de la política. Entonces, la pregunta inicial que yo haría, que está aquí en el chat, es acerca, por ejemplo, de los principios ecofilosóficos y ecológicos que pueden incluirse, por ejemplo, en los paisajes hídricos. Bueno, el tema de las políticas es supremamente importante en este tema, porque las podemos ver de dos maneras. Entonces, las políticas como reacción a los problemas del agua y políticas como nuevas apuestas que emergen para poder tratar estos nuevos tipos de paisajes. Entonces, desde ese punto de vista, la política pública, sobre todo, pues la podemos entender no solamente como un factor que incide en los problemas de los paisajes hidrosociales, sino que también forma parte de esas estructuras.
Entonces la política juega ese doble papel. Y muy desafortunadamente, pues la evolución de las políticas siempre va mucho más lenta que la evolución del conocimiento. Entonces estas ideas de paisajes hidrosociales, territorios hidrosociales, hasta ahora está empezando a permear la política nacional del agua. Entonces, si ustedes revisan, está colgada en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, pues estos principios todavía no se reflejan en ese campo de la política con claridad. Y hay algunas menciones, por ejemplo, ya se habla de sistemas socioecológicos en la política pública de manejo del agua en Colombia, pero todavía no encontramos una discusión más clara en términos de cómo tratar estos problemas, cómo tratar la marginalidad en relación con el agua, por ejemplo, cómo logramos resolver problemas tan básicos como el acceso al agua en las mismas áreas rurales, o cómo podemos mejorar estos paisajes contaminados a través de nuevos artefactos que lo permitan resolver. Entonces todavía estamos en una fase muy temprana de transformación de esa política pública. En términos generales, esa política pública sigue muy basada en esa idea que ya se empieza a descartar del manejo integrado del agua. Seguimos insistiendo en esa perspectiva, a pesar de que ya tenemos todos estos conocimientos sobre nuevas posibilidades de aproximación para su tratamiento. No le oigo, no estoy oyendo. Voy a fusionar estas dos preguntas con una reflexión que tiene que ver con cómo el agua y cuándo el agua se volvió recurso. Digamos, eso es un elemento fundamental de la vida, es el primer elemento de la tabla periódica, y de cuándo acá la volvimos recurso para poderla gestionar, para poderla dimensionar dentro de la vida pública y la gobernanza. Entonces, frente a esta reflexión tuya, así como Eleanor Armstrong hizo algún tiempo la propuesta de los bienes comunes, a mí me parece importante poder situar el agua dentro de ese bien común que no solamente produce conocimientos, sino que produce relaciones. Y una noción importante es el paisaje hídrico que tú has propuesto, en el sentido de que el paisaje es una configuración mucho más simbólica, mucho más holística en relación con los elementos que estamos hoy en día conversando acerca, por ejemplo, de estos temas artificiales. Yo creo que cada vez debemos intentar más que la sociedad sea inteligente, contamine menos, etc. Entonces, esa era como la situación. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para comprender esto como bien común? Y lo segundo, ¿cuándo es que el agua se volvió recurso? Sí, esa es una discusión supremamente interesante. Lo primero que hay que anotar es que el agua no es un recurso de uso común, es un bien público. Entonces, cuando nosotros analizamos diferentes tipos de recursos naturales y áreas en donde los ecosistemas son utilizados y además de los cuales dependemos de la sociedad, pues podemos encontrar diferentes tipos de bienes. Entonces, cuando hablamos de recursos de uso común, pues son recursos como por ejemplo un bosque, que por supuesto también tiene una relación completamente directa con el agua, pero el agua en sí misma es un bien público. Entonces realmente cuando nosotros pagamos la factura del agua, la que nos llega cada 2 meses a la casa, pues no estamos pagando por el agua, realmente lo que estamos pagando es por la administración de ese recurso, por las tuberías, por los equipos de técnicos, por la burocracia, en fin. Lo mismo sucede cuando compramos una botella de agua, pues realmente no estamos pagando por el agua que viene en ese envase, sino por el artefacto que nos permite obtener y recibir ese servicio ambiental. Entonces, esa es una primera aclaración importante. Ahora, el otro punto es la mercantilización. Entonces, efectivamente, al necesitarla todos los seres humanos, al estar consagrada como un derecho humano, y además no se nos olvide que somos agua,
¿cierto? Los seres humanos somos agua, completamente. Entonces tenemos una percepción física completamente errónea a nosotros mismos. Entonces somos agua, todo el planeta es un planeta de agua. Entonces, por esa razón, consideramos que los volúmenes existentes pues todavía son suficientes. Entonces no es posible evitar el acceso a esa posibilidad, aunque en ciertos entornos, entonces, en virtud de esas dinámicas de poder político y económico, sucede esa posibilidad. Y los actores con mayor poder, entonces, pueden excluir a otros del acceso y usufructo a ese recurso natural, perdón. Entonces, la mercantilización parte de ese punto, de esas diferencias entre los actores en términos de esa acumulación de conocimiento y de poder político y económico. Y de allí puede surgir la exclusión. Entonces, esto lo observamos con mucha claridad en áreas marginales del país, en zonas como La Guajira, el área entre Nariño y Cauca, entonces, que son áreas donde la escasez del recurso es notoria, y en donde entonces se ve con mayor claridad el ejercicio de esos actores diferenciados en términos de poder y en términos de conocimiento para poder usufructuar y mercantilizar ese recurso. Entonces, la discusión sobre la mercantilización la tenemos que tratar en torno a esos dos elementos, el tipo de recurso que es el agua y su relación con otros recursos naturales, el ciclo expandido del agua y las diferencias entre esas particularidades o atributos de poder político y económico. ¿Bueno? En tu reflexión tú hiciste una apuesta muy significativa, y es que más de 1.300 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Entonces, una estrategia que podríamos pensar, por ejemplo, en esta época de COVID y lo que viene después, ¿cuál sería la apuesta que desde el punto de vista político tendríamos que hacer para tener posibilidades de acceso al agua? Si no se tiene acceso al agua en este momento, en ese número tan significativo de personas, ¿qué pensaríamos, por ejemplo, de los sistemas de interactividad, los sistemas de comunicación, etcétera? Las cosas que son tan elementales como el agua potable nos ponen en cuestión sobre los otros elementos que también son artificiales y que seguramente van a ser postergables desde el punto de vista político. Sí, yo he visto, por ejemplo, que en esta época para nada han surgido, por ejemplo, los líderes del G8. No han aparecido la primera vez. Entonces, si uno dice no aparecieron esos líderes, ¿qué nos espera en el futuro con relación, por ejemplo, al tema del agua? Sí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante también, porque toda esa cantidad de personas que no acceden al agua usualmente las percibimos como grupos sociales por allá muy lejanos, ¿cierto? Sobre todo los habitantes de Bogotá, que tenemos el agua garantizada, abrimos el grifo y ahí sale agua. Entonces a nadie le preocupa ni de dónde viene esa agua, ni cuáles son los grupos sociales que no tienen acceso a ese recurso tan importante. Entonces, de esa cantidad de personas que no tienen acceso a agua potable, pues yo también formo parte de toda esa cantidad de personas, porque vivo en un área rural muy cercana a Bogotá y el acueducto es un acueducto rural que no tiene planta de potabilización y todavía no hemos logrado entre todos poderlo construir. Entonces tenemos que hacerlo nosotros mismos. Nosotros los habitantes de esa vereda, pues ahí estamos ahorrando y buscando formas para poder generar y construir ese artefacto tan interesante que es una planta de potabilización. Entonces, como ven, esas cosas no son tan lejanas, esos problemas no están solo por ahí en La Guajira, ni en Nariño, ni en África. Están aquí todo el tiempo, están aquí presentes. Entonces, ahí es importante mencionar una diferencia bastante profunda entre lo urbano y lo rural. Entonces, en Colombia tenemos más de 1.000 algo de municipios, como 1.100 municipios, siempre no me puedo acordar nunca de la cifra. En su gran mayoría, en más del 95% de esos municipios, hay un acueducto municipal con planta de tratamiento. Bueno, pero entonces,
esa cobertura tan importante que ya tenemos, pues es un avance bastante significativo, pero es un avance un poco confuso, porque eso no me incluye las áreas rurales. Entonces resulta que en las áreas rurales tengo otro montón de pueblos que nos clasifican como municipios, por ejemplo, inspecciones de policía, por ejemplo, cruces de caminos, en donde hay pequeños asentamientos rurales, y en la gran mayoría ninguno de esos tiene acceso al agua potable. Entonces esa cobertura de agua potable es contradictoria en ese sentido. Nos enfocamos en las áreas urbanas y olvidamos que en las áreas rurales todavía tenemos más de un 30% de la población que no tiene garantizado ese servicio. Y si además recordamos que las aguas hervidas también son parte de este análisis, pues ahí sí que la situación es peor, porque la cobertura de alcantarillado en municipios es igual, casi total, pero otra vez, pequeños asentamientos rurales no tienen acueducto y alcantarillado. Y los habitantes rurales, que en su gran mayoría son familias individuales, pues ninguno tiene acceso al alcantarillado. Entonces esa es una situación bastante contradictoria. Y en este campo, de la discusión sobre estos aspectos hidrosociales, pues hay una aproximación complementaria que nos ayuda a explorar este tema y se llama la seguridad hídrica y se refiere a la necesidad que tenemos de garantizar a la población no solamente la cantidad de agua para cubrir sus necesidades, sino también responder por la calidad que tiene esa agua. Entonces, cantidad y calidad son muy importantes, pero la tercera es fundamental, el acceso al agua. Entonces, a veces encontramos áreas rurales en las que el agua simplemente se canaliza hacia otro sector, que puede ser una plantación agroindustrial, por ejemplo. Y las personas o el grupo de personas que tradicionalmente vivían de esas fuentes de agua, pues enfrentan entonces nuevas dificultades que además por estar en una situación marginal es muy difícil de resolver. Una discusión reciente que tuvo mucho revuelo fue el asunto de la desviación del arroyo Bruno en el Cerrejón, que afortunadamente no sucedió. Bueno, por ahora no sucedió porque bajaron los precios del carbón y se detuvo el proyecto, pero eso es muy probable que se vuelva a revivir. Entonces respondemos más a las demandas del consumismo y del industrialismo que a las preocupaciones por el bienestar de la sociedad, sobre todo de esa sociedad que se encuentra en áreas marginales. Entonces esta, digamos, es una discusión complementaria y de muy difícil tratamiento. Entonces aquí es donde vemos que las políticas públicas todavía están muy lejos de responder a esas necesidades diferenciadas en territorios concretos y para grupos sociales concretos en nuestro país. Y si nos vamos a otros países con economías más pequeñas, pues las situaciones se vuelven aún más difíciles de resolver. César, en tu devenir sobre este tema, que me parece interesante, ¿cómo logras diferenciar entre agentes y actores la posibilidad de mejorar como las condiciones posibles para que la gobernanza y otros procesos socioeducativos puedan ilustrar el tema del agua? Porque el agua sí sigue siendo un aspecto sumamente importante y vital para todos en el planeta. Sí, ese es un tema supremamente interesante, el tema de la gobernanza. En cada ejemplo que les mostré hoy, en cada uno de esos casos hay un sistema que gobierna esos artefactos. Y ese es un sistema compuesto por diferentes actores. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Entonces, hay diferentes elementos que nos ayudan a su diferenciación. Entonces, el primero, el tipo de actor. Es decir, qué función cumple y cuál es la posición que ocupa. El segundo es la escala desde la cual ese actor desencadena o intenta desencadenar su influencia sobre ese sistema de gobernanza. El tercero son las instituciones, que regulan la interacción entre esos actores, entre esos elementos sociales de la estructura de gobernanza. Y esas instituciones, entonces, además generan el cuarto punto, y es que regulan los flujos de conocimiento, de materiales, de tecnologías, de recursos, de capitales, entre esos diferentes actores. El quinto, por supuesto, que ya mencionamos, es el poder político y económico que pues estará permeando esa estructura y de acuerdo a esos niveles que usufructen cada uno de esos actores también los diferenciará.
Entonces, dentro de esas estructuras, que son estructuras sociales, entonces un sistema de gobernanza es una estructura social. Además, es importante ver dos cosas adicionales. Una es que el término se popularizó. Entonces, ahora todo el mundo habla de gobernanza del agua y en los discursos de los políticos, entonces todos mencionan, ninguno sabe qué es eso, pero todos hablan de gobernanza del agua. Entonces, el concepto, pues hay que precisarlo realmente y concretarlo en torno al agua. ¿Cómo es que nosotros creamos esas estructuras sociales para gobernar el agua? Esos son los sistemas de gobernanza del agua. Y en consecuencia esos sistemas no son benignos. Entonces esa es una confusión constante. Entonces los sistemas de gobernanza no son ni buenos ni malos, son como son. Entonces en cada uno de esos casos les mostraba un ejemplo, pero en cada uno de esos hay un sistema de gobernanza diferenciado. Entonces fíjense cómo el de Hidroituango es un motor muy fuerte y va avanzando en la consolidación de ese artefacto, mientras que la contaminación en el mismo territorio, pero en el Bajo Cauca, a través de la minería, destruye esa fuente hídrica que por otra parte está intentando reproducir y expandir esa capacidad de producción energética. Entonces fíjense cómo en una misma cuenca encontramos dos sistemas de gobernanza, bien, que son estructuras sociales, pero que al configurarse de manera diferenciada, de manera distinta, entonces le imprimen una trayectoria también diferente a esa fuente de agua que están utilizando. Entonces, en el caso de Hidroituango, digamos que lleva una trayectoria positiva en términos de que se está concretando esa posibilidad de ampliar esa capacidad de generación de energía, mientras que en el Bajo Cauca, en la zona minera, pues entonces vemos un sistema de gobernanza que le imprime una trayectoria completamente negativa al territorio en términos de su contaminación y en términos de su destrucción. Entonces eso nos da para otra conversación seguramente. Sí. Aquí solamente le estoy dando un esbozo así muy general. Bueno, y esta última pregunta, ¿qué opinión tiene acerca, por ejemplo, del asunto de los derechos del río Atrato o del proyecto del río Amazonas, que sí está vivo? A mí personalmente eso me gusta bastante, porque es una forma en que la sociedad está, por un lado, reconociendo la existencia de estos paisajes hídricos, de estos territorios hidrosociales, que está reconociendo la forma en que dependemos de esos recursos naturales, pero que también podemos a través de esto reconocer esa artificialidad que la necesitamos, pero que la necesitamos además administrarla de una mejor manera. Entonces el reconocimiento de estos ríos pues los convierte en actores en sí mismos, en sujetos del proceso de desarrollo. Entonces eso nuevamente le imprime a los sistemas de gobernanza en esos entornos una dirección completamente distinta al extractivismo y al consumismo. Entonces por esa razón veo esos esfuerzos como algo bastante positivo en la sociedad y que personalmente espero que sigan prosperando porque cada vez, como ustedes ven, ese imaginario que teníamos de que somos un país rico en agua, pues realmente no es así. Entonces sí tenemos mucha agua, pero no está donde debería estar, la administramos mal, estamos creando muchos tipos de artefactos para intentar controlarla en vez de reconocer cómo podemos encontrar otras formas de relacionamiento más amable que nos permitan crear perspectivas nuevas en torno de la permanencia del usufructo de esos servicios tan importantes que nos ofrece la naturaleza. Entonces, bien con esos esfuerzos. César, muchas gracias. Creo que han sido opiniones bien importantes para nuestra reflexión en el seminario. Muchas gracias. Mucho gusto. Bien, César, Raúl, muchas gracias. Muy interesante el debate. Muchas gracias a los asistentes por las preguntas. Esperamos haber abordado todas sus inquietudes. Entonces, en este momento ya vamos cerrando este espacio. Les comento que la próxima conferencia, la próxima sesión de este seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre a las 2 de la tarde y vamos a tratar un tema que de alguna manera continúa en algunos aspectos que hoy hemos planteado.
y es el de los paisajes artificiales en la Ciénaga Grande de Santa Marta. En esta ocasión estaremos relacionando con elementos computacionales, elementos de vida artificial, de inteligencia artificial, de simulaciones realizadas en computadores biológicos acerca de cómo relacionarse con estos paisajes palafíticos y con estas zonas de manglar y también de paisajes hídricos, por supuesto. Les recordamos que mañana sábado 24, todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, está Expo Javeriana, y que en la programación virtual tendremos distintos espacios de conferencias. Particularmente Raúl a las 9 de la mañana va a hablar acerca de los paisajes artificiales y su dimensión tecnológica. A las 10 de la mañana yo hablaré acerca de los paisajes culturales y cómo se han transformado por las nuevas maneras de creatividad. Y a las 2 de la tarde, Jaime Hernández estará hablando acerca de los paisajes informales y su dimensión social de lo artificial. Entonces, los esperamos. Las inscripciones de la maestría están abiertas y pues ya en este momento pueden realizar ese proceso. Paso entonces a agradecer a César por su intervención. Creo que ha sido muy interesante, muy específica acerca de estos paisajes híbridos. Y quiero resaltar el tema del concepto de paisaje como una interfase entre el humano y la naturaleza, como un proceso completamente dinámico de mediación, de transducción entre esas dos dimensiones. Entonces, César, muchas gracias por tu intervención. Con mucho gusto. Vale, César, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, gracias a todos, a Raúl, a Natalie, a Jaime y a todos los asistentes. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Chao.